El secreto del faro de Piedra Negra. Capítulo 1. La llegada. La lluvia golpeaba con furia los cristales del tren mientras Elena Vázquez observaba el paisaje desolado que se extendía más allá de la ventana. Las colinas verdes de la costa chilena se difuminaban entre la niebla, creando siluetas fantasmagóricas que parecían seguir el movimiento del vagón. Era su primera vez en la región de Valparaíso, y la razón de su viaje no era precisamente turística. Como detective privada especializada en casos fríos, Elena había recibido una carta peculiar 3 semanas atrás. La misiva, escrita en papel amarillento y con una caligrafía temblorosa, provenía de una tal señora Magdalena Herrera, quien la contrataba para investigar la desaparición de su nieto, Tomás Herrera, ocurrida 20 años atrás en el pueblo costero de Piedra Negra. Lo que hace extraño este caso, había escrito la anciana, es que mi nieto desapareció la misma noche en que se apagó el faro por primera vez en 50 años. Desde entonces, cada vez que alguien intenta encenderlo, suceden cosas terribles. El tren se detuvo con un chirrido metálico en la pequeña estación de Piedra Negra. Elena descendió con su maleta de cuero gastado y su grabadora digital, herramientas indispensables de su oficio. El pueblo se extendía ante ella como una postal descolorida, casas de adobe con techos de tejas rojas, calles empedradas que serpenteaban hacia el mar, y en la distancia, sobre un acantilado rocoso, la silueta imponente del faro que había dado nombre al lugar. La pensión El Ancla se encontraba en la plaza principal, frente a una iglesia colonial cuya pintura blanca se descascaraba como piel enferma. La propietaria, una mujer robusta de mediana edad llamada Carmen, recibió a Elena con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Viene usted por lo del faro?, preguntó Carmen mientras subían las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. ¿Cómo lo sabe? En un pueblo como este, señorita, las noticias vuelan más rápido que las gaviotas. Doña Magdalena comentó que vendría alguien de Santiago a investigar lo de su nieto. Carmen se detuvo frente a una puerta pintada de azul desteñido. Esta será su habitación. Tiene vista al mar, aunque con esta niebla no verá mucho. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. Un consejo, señorita, no se acerque al faro después del atardecer. Ese lugar no es seguro. Capítulo 2. Los recuerdos de Magdalena. La casa de Magdalena Herrera se alzaba en las afueras del pueblo, una construcción de principios del siglo XX con jardines descuidados y una verja de hierro forjado que había conocido tiempos mejores. Elena llegó a la cita puntualmente a las 4 de la tarde, cuando la niebla comenzaba a disiparse y el sol creaba destellos dorados sobre el océano. Magdalena era una mujer de 80 años, de cabello blanco recogido en un moño y ojos grises que conservaban una lucidez sorprendente. Su casa estaba llena de fotografías familiares, relojes antiguos que marcaban horas diferentes, y el aroma persistente de té de manzanilla. Tomás era un buen muchacho, comenzó Magdalena, sirviéndote en tazas de porcelana china. Tenía 25 años cuando desapareció. Trabajaba como mecánico en el taller de don Roberto, pero su verdadera pasión era la historia del pueblo. Elena tomó notas mientras la anciana hablaba. ¿Qué tipo de historia le interesaba? Las leyendas, los mitos, especialmente todo lo relacionado con el faro. Magdalena se acercó a una vitrina y extrajo un cuaderno de cuero. Este era su diario. Lo encontré en su habitación después de que desapareció. El cuaderno estaba lleno de anotaciones en una letra pequeña y precisa. Elena pudo leer fragmentos sobre luces extrañas en el faro, desapariciones anteriores y una fecha que se repetía constantemente. 15 de marzo de 1952. ¿Qué sucedió el 15 de marzo de 1952?, preguntó Elena. Los ojos de Magdalena se ensombrecieron. Fue la noche en que desapareció la familia Mendoza. Eran los fareros de aquel entonces, don Patricio, su esposa Teresa y su hija pequeña, Esperanza. Al día siguiente, los encontraron sus ropas en las rocas, pero nunca aparecieron los cuerpos. ¿Y el faro se apagó esa noche? Sí, y desde entonces, cada intento de mantenerlo funcionando ha terminado en tragedia. Después de los Mendoza, vinieron los Ramírez en 1960. El padre murió en un accidente extraño, cayó desde la cima del faro aunque era un hombre experimentado. Su familia se fue del pueblo al mes siguiente. Elena continuó leyendo el diario de Tomás. Una entrada particular llamó su atención. He descubierto algo importante sobre el faro. Los planos originales no coinciden con la estructura actual. Hay una habitación que no aparece en ningún documento oficial.
Mañana por la noche intentaré acceder a ella. Si algo me pasa, que alguien continúe la investigación. La verdad debe salir a la luz. La fecha de esa entrada era el 14 de marzo de 2004, un día antes de la desaparición de Tomás. Capítulo 3. El testimonio del alcalde. Elena decidió visitar la alcaldía para revisar los archivos oficiales del pueblo. El edificio municipal era una construcción modesta de 2 pisos, con paredes de adobe blanqueadas y una bandera chilena que ondeaba perezosamente en el viento marino. El alcalde, don Esteban Morales, era un hombre de 50 años con bigote gris y una actitud que oscilaba entre la cooperación y la nerviosidad. Había gobernado Piedra Negra durante los últimos 15 años, y conocía bien la historia del faro. Mire, señorita Vázquez, dijo mientras revisaba unos archivos polvorientos, ese faro ha sido una maldición para nuestro pueblo. Cada vez que alguien trata de restaurarlo o mantenerlo funcionando, sucede algo malo. ¿Tiene usted alguna teoría sobre por qué ocurre esto? Morales vaciló antes de responder. Hay cosas que es mejor no remover. El faro fue construido en 1897 por una compañía naviera española. Según los registros, hubo irregularidades en su construcción. ¿Qué tipo de irregularidades? La compañía constructora quebró antes de terminarlo. Varios trabajadores murieron en accidentes durante la obra. Y cuando finalmente se completó, el primer farero renunció después de solo una semana, alegando que escuchaba voces en la noche. Elena tomó nota de estos detalles. ¿Puedo ver los planos originales del faro? La expresión de Morales se endureció. Me temo que esos documentos se perdieron en un incendio en 1978. Pero puedo darle una copia de los planos de restauración que encargamos en 1995. Cuando Elena revisó los planos, notó inmediatamente lo que Tomás había descubierto años atrás. Había inconsistencias en la estructura. La base del faro parecía más amplia en los planos originales que en las versiones posteriores. Don Esteban, dijo Elena, ¿sabe usted si alguien más ha investigado la historia del faro recientemente? El alcalde se puso visiblemente incómodo. Bueno, hace unos años vino un antropólogo de la Universidad de Valparaíso. Un tal doctor Ramón Soto Valdés. Estuvo haciendo preguntas, tomando fotografías. Pero se fue súbitamente después de una semana. ¿Dejó alguna información sobre su investigación? No que yo sepa. Pero... Morales bajó la voz. La noche antes de irse, algunos vecinos lo vieron corriendo por la calle principal, gritando algo sobre las voces del sótano. Parecía completamente aterrorizado. Capítulo 4. La visita al faro. Elena decidió que era hora de examinar el faro personalmente, a pesar de las advertencias de Carmen y otros lugareños. A las 3 de la tarde, cuando el sol todavía brillaba con fuerza, emprendió el sendero serpenteante que llevaba al acantilado. El faro de Piedra Negra se alzaba majestuoso sobre las rocas, una torre cilíndrica de piedra gris de aproximadamente 30 metros de altura. Su base estaba rodeada por una casa de 2 pisos que había servido como vivienda para los fareros. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera, y la puerta principal estaba asegurada con un candado oxidado. Elena dio la vuelta completa al edificio, examinando cada detalle. En la parte posterior, descubrió que una de las ventanas del primer piso tenía los tablones sueltos. Con cuidado, logró removerlos y se deslizó al interior. El aire dentro del faro estaba cargado de humedad y olía a salitre y madera podrida. Sus pasos resonaban en el silencio mientras exploraba las habitaciones abandonadas. En lo que había sido la cocina, encontró restos de muebles cubiertos por años de polvo y telarañas. La escalera caracol que llevaba a la cima del faro estaba en mal estado, con varios escalones rotos o faltantes. Elena decidió no intentar subir sin equipo de seguridad adecuado. Sin embargo, mientras examinaba la base de la escalera, notó algo peculiar. Había corrientes de aire que parecían venir desde abajo. Inspeccionando más cuidadosamente, descubrió que una de las losas del suelo sonaba hueca cuando la golpeaba. Tras buscar en su bolsa, encontró una pequeña palanca que siempre llevaba consigo. Con considerable esfuerzo, logró levantar la losa, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El sótano secreto era más amplio de lo que había imaginado. Las paredes estaban construidas con la misma piedra gris del faro, pero había grabados extraños en algunas secciones. Elena encendió la linterna de su teléfono y comenzó a explorar. En el centro del sótano había una mesa de piedra con manchas oscuras que parecían muy antiguas.
A su alrededor, estaban dispuestas en círculo varias sillas de madera, como si se hubieran usado para ceremonias o reuniones. Pero lo que más llamó su atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de nombres y fechas grabados en la piedra. Algunos de los nombres le resultaron familiares. Patricio Mendoza, 1952, Teresa Mendoza, 1952 como Esperanza Mendoza, 1952. Pero había muchos más, algunos que se remontaban a principios del siglo XX. Al fondo del sótano, Elena descubrió una caja de metal oxidada. Dentro encontró documentos que parecían llevar décadas guardados, cartas, fotografías, y un libro encuadernado en cuero que resultó ser una especie de diario o registro. Capítulo 5. Los documentos secretos. De vuelta en su habitación de la pensión, Elena se dedicó a examinar cuidadosamente los documentos encontrados en el sótano del faro. La caja contenía un tesoro de información que comenzaba a iluminar el misterio de Piedra Negra. El libro de cuero resultó ser un registro detallado que se iniciaba en 1897, el año de construcción del faro. Las primeras entradas estaban escritas en español con influencias del idioma vasco, y describían rituales extraños llevados a cabo por un grupo que se hacía llamar los Guardianes del Umbral. Según estos registros, la compañía constructora del faro no había quebrado por problemas financieros, sino porque habían descubierto algo en el sitio de construcción. Restos de una antigua construcción precolombina que los lugareños consideraban sagrada y peligrosa. Una entrada de 1898, escrita por alguien que firmaba como J. Mendoza, posiblemente un antepasado de la familia que desapareció en 1952, describía lo siguiente: los rituales continúan cada luna nueva. El lugar tiene poder, pero es un poder que debe ser contenido. Hemos jurado mantener el secreto y proteger al pueblo de lo que mora en las profundidades. El faro no es solo una guía para los barcos, sino un sello que mantiene dormido lo que no debe despertar. Las fotografías en la caja mostraban reuniones nocturnas en el sótano del faro, con personas vestidas con túnicas oscuras rodeando la mesa de piedra. En una de las fotos más recientes, Elena pudo reconocer a un hombre más joven que se parecía notablemente al actual alcalde, don Esteban Morales. Pero el documento más revelador era una carta fechada en marzo de 2004, la misma época de la desaparición de Tomás Herrera. Estimado Tomás, como miembro de la nueva generación, has demostrado interés genuino en la historia de nuestro pueblo. Es hora de que conozcas la verdad completa. Los guardianes del umbral nunca desaparecieron, simplemente nos hicimos más discretos. Tu bisabuelo fue uno de nosotros, y ahora te invitamos a continuar la tradición familiar. Si aceptas, reúnete con nosotros en el faro la noche del 15 de marzo. Si no, bueno, hay secretos que no pueden permitirse que salgan a la luz. La carta estaba firmada por EM, las iniciales del alcalde Esteban Morales. Elena sintió un escalofrío. Tomás no había desaparecido por accidente. Había sido eliminado porque había descubierto algo que no debía saber, o porque se había negado a formar parte de una conspiración que llevaba más de un siglo funcionando en secreto. Capítulo 6. La confrontación. Al día siguiente, Elena decidió confrontar directamente al alcalde Morales. Llegó a su oficina temprano en la mañana, cuando el edificio municipal estaba prácticamente vacío. Don Esteban, dijo Elena, colocando las fotografías sobre el escritorio, creo que tenemos que hablar. El rostro de Morales palideció al ver las imágenes. Sus manos temblaron ligeramente mientras las examinaba. ¿Dónde encontró esto?, murmuró. En el lugar donde ustedes mataron a Tomás Herrera. Morales se levantó bruscamente, dirigiéndose hacia la ventana. Durante varios minutos permaneció en silencio, contemplando el faro a la distancia. Usted no entiende, dijo finalmente. No puede entender lo que protegemos. Entonces explíquemelo. Morales se volvió hacia ella con una expresión de desesperación. Hace más de un siglo, cuando construyeron el faro, desenterraron algo que había estado sepultado durante siglos. Los pueblos originarios de esta región lo conocían y lo temían. Le daban ofrendas para mantenerlo dormido. ¿Qué tipo de cosa? No sé exactamente qué es. Nadie lo sabe. Pero cuando el faro funciona, cuando la luz gira todas las noches, algo despierta. Las desapariciones, los accidentes, las muertes, todo está conectado. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y los guardianes del umbral? Somos los descendientes de las familias que descubrieron la verdad. Hemos mantenido el faro apagado durante décadas, realizando rituales para mantener esa cosa dormida. Pero cada generación,
Alguien descubre nuestro secreto. Como Tomás. Morales asintió con pesar. Tomás era diferente. No podíamos convertirlo en uno de nosotros, pero tampoco podíamos permitir que revelara la verdad. Lo que hicimos. Su voz se quebró, fue por el bien del pueblo. ¿Dónde está su cuerpo? En el mar. Lo mismo que hicimos con el antropólogo Soto Valdés y con otros que se acercaron demasiado a la verdad. Elena sintió una mezcla de horror y satisfacción por haber resuelto el misterio. Pero su satisfacción se transformó rápidamente en alarma cuando Morales presionó un botón bajo su escritorio. Me temo que usted también sabe demasiado, señorita Vázquez. Capítulo 7. La trampa. En cuestión de minutos, la oficina del alcalde se llenó de hombres que Elena reconoció como residentes del pueblo, el dueño del taller mecánico, el encargado de la gasolinera, el párroco de la iglesia local. Todos la miraban con una mezcla de tristeza y determinación. No tiene que ser así, dijo el párroco, un hombre mayor de barba gris. Puede unirse a nosotros, ayudarnos a proteger el pueblo. Proteger el pueblo asesinando a gente inocente, replicó Elena. Inocente es relativo, intervino Morales. ¿Cuántas vidas hemos salvado manteniendo ese secreto? ¿Cuántas familias han podido vivir en paz porque nosotros cargamos con esta responsabilidad? Elena evaluó rápidamente sus opciones. Estaba superada en número y no tenía manera de escapar. Pero tenía algo que ellos no sabían. Antes de venir a la confrontación, había enviado por correo electrónico copias de todos los documentos encontrados a su asistente en Santiago, con instrucciones de contactar a la policía si no tenía noticias suyas en 24 horas. Tienen un problema, dijo Elena con más confianza de la que sentía. Ya es demasiado tarde para silenciarme. La información está en manos de otras personas. La expresión de Morales se endureció. Entonces tendremos que acelerar nuestros planes. Dos hombres se acercaron para sujetarla, pero Elena había anticipado este movimiento. Con un rápido movimiento, volcó el escritorio creando una barrera temporal y corrió hacia la ventana. El vidrio se hizo añicos cuando lo atravesó, cayendo al jardín posterior del edificio municipal. El impacto le causó varios cortes, pero logró ponerse en pie y correr hacia el pueblo. Detrás de ella, escuchaba los gritos de los hombres organizándose para perseguirla. Elena sabía que no tenía mucho tiempo. El pueblo entero parecía estar involucrado en la conspiración, y no habría lugar seguro donde esconderse. Su única opción era llegar al faro y encontrar evidencia definitiva de lo que realmente estaba ocurriendo. Capítulo 8. La verdad del faro. La persecución se intensificó mientras Elena corría por las calles empedradas hacia el acantilado. Podía escuchar vehículos aproximándose y voces que gritaban órdenes. Su único refugio sería el faro, irónicamente el mismo lugar donde todo había comenzado. Llegó a la base del faro con los pulmones ardiendo y sangre goteando de los cortes en sus brazos. Sin vacilar, se deslizó nuevamente por la ventana trasera y descendió al sótano secreto. Esta vez, con más tiempo para examinar el lugar, Elena notó detalles que se le habían escapado en su primera visita. Los grabados en las paredes no eran simplemente decorativos, formaban un patrón que parecía describir algún tipo de mapa o diagrama. En el centro del patrón había una representación que se parecía inquietantemente a algo orgánico, como si fuera un ser vivo. También observó que la mesa de piedra tenía canales tallados que llevaban a un orificio en el centro, probablemente diseñados para que fluyeran líquidos. Las manchas oscuras que había notado antes cobraron un significado siniestro. Pero lo más perturbador era un detalle que había pasado por alto. En una esquina del sótano había una abertura que parecía llevar a túneles más profundos. El aire que emanaba de allí era considerablemente más frío y tenía un olor extraño, casi metálico. Elena sabía que debería salir de allí, pero su instinto de detective la impulsaba a investigar más. Tomó su teléfono e intentó llamar a la policía, pero no había señal en el sótano. Fue entonces cuando escuchó las voces arriba. Los hombres del pueblo habían llegado al faro. «Sabemos que estás aquí, Elena», gritó la voz de Morales desde arriba. «No tienes a dónde ir». Elena se dirigió rápidamente hacia la abertura en la esquina del sótano. Sin otra opción, se adentró en el túnel, utilizando la luz de su teléfono para orientarse. El túnel descendía en una pendiente suave, y las paredes cambiaban gradualmente de piedra trabajada a roca natural. Después de caminar durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Elena emergió en una caverna natural de dimensiones impresionantes.
La caverna estaba iluminada por una fosforescencia natural en las paredes, creando un ambiente etéreo y perturbador. En el centro de la caverna había una formación rocosa que, bajo la luz fantasmal, parecía moverse y pulsear como si estuviera viva. Elena se acercó con cautela, y lo que vio la llenó de una comprensión terrible. La formación no era una roca común. Era algún tipo de organismo, posiblemente milenario, que había sido parcialmente fosilizado pero que aún conservaba signos de vida. Tentáculos o raíces se extendían desde la masa central, adentrándose en grietas de la roca. Y cuando Elena dirigió la luz de su teléfono directamente hacia la formación, creyó ver algo que parecía un ojo, antiguo y malevolente, que se abría lentamente para observarla. Capítulo 9. La revelación final. El horror de lo que había descubierto casi paraliza a Elena, pero el sonido de pasos en el túnel la devolvió bruscamente a la realidad. Los hombres del pueblo la habían seguido hasta la caverna. Ahora comprende por qué hacemos lo que hacemos, dijo Morales, emergiendo de la oscuridad con una antorcha en la mano. Los otros hombres lo siguieron, formando un semicírculo que bloqueaba la salida. Esto ha estado aquí durante milenios, continuó Morales, señalando hacia la formación central. Los pueblos originarios lo sabían. Le ofrecían sacrificios para mantenerlo dormido. Cuando llegaron los españoles, ignoraron las advertencias y construyeron el pueblo encima. Elena encontró su voz. ¿Qué es exactamente? No lo sabemos con certeza. Algunos creen que es una criatura de las profundidades del océano que quedó atrapada aquí cuando se formó el continente. Otros piensan que es algo más antiguo, algo que no debería existir en nuestro mundo. El párroco se adelantó. Lo que sí sabemos es que cuando está despierto, su influencia se extiende por todo el pueblo. La gente comienza a desaparecer, a comportarse de manera extraña. Los animales huyen. El mar se vuelve violento. Por eso mantenemos el faro apagado, añadió otro hombre. La luz parece perturbarlo, despertarlo. Y por eso realizamos los rituales. Elena miró hacia la masa pulsante en el centro de la caverna. ¿Los rituales que incluyen asesinato? Sacrificios, corrigió Morales. Como han hecho los guardianes durante generaciones. Una vida cada cierto tiempo para mantenerlo satisfecho y dormido. ¿Y si me niego a ser parte de esto? Entonces se convertirá en el próximo sacrificio. Elena había estado evaluando la caverna mientras hablaban, y había notado algo que los demás no habían visto. Su teléfono había recuperado una barra de señal. La torre de comunicaciones del pueblo, ubicada en una colina cercana, aparentemente tenía alcance hasta esta profundidad. Con un movimiento rápido, Elena envió un mensaje de texto de emergencia a su asistente con su ubicación aproximada. Luego lanzó el teléfono hacia una grieta en la roca donde los hombres no podrían recuperarlo fácilmente. Ya es demasiado tarde, anunció. La policía está en camino. Morales sonrió con tristeza. No, señorita Vázquez. La policía que llegue también será parte de nosotros. Esta conspiración se extiende más allá de lo que imagina. Capítulo 10. El escape y la resolución. Pero Elena había calculado mal la corrupción del grupo. Su asistente en Santiago había seguido sus instrucciones al pie de la letra, contactando no solo a la policía local sino también a la PDI, Policía de Investigaciones, y a medios de comunicación nacionales. Mientras los hombres del pueblo debatían qué hacer con Elena, el sonido de helicópteros comenzó a resonar en la caverna. La entrada principal del faro estaba siendo rodeada por fuerzas especiales que habían llegado desde Valparaíso. Imposible, murmuró Morales, pero su expresión de confianza se había transformado en pánico. Elena aprovechó la confusión para actuar. Había notado que una de las paredes de la caverna tenía grietas que parecían llevar hacia arriba, posiblemente hacia otra salida. Con la desesperación dándole fuerza, comenzó a trepar por la pared rocosa. Los hombres la persiguieron, pero la configuración de la caverna dificultaba sus movimientos. Elena logró llegar a una abertura que efectivamente llevaba a otro túnel, este más estrecho pero que se inclinaba hacia arriba. Después de una escalada agotadora, emergió en una pequeña cueva que se abría directamente al acantilado, varios metros por debajo del faro. Podía ver los helicópteros de la policía sobrevolando el área y equipos de rescate desplegándose por la zona. Elena agitó los brazos para llamar la atención, y pronto un helicóptero se acercó para rescatarla. Mientras era izada hacia la aeronave, pudo ver que los hombres del pueblo emergían del faro con las manos en alto, rodeados por agentes de la PDI. Epílogo. 6 meses después.
El caso de Piedra Negra se había convertido en uno de los más famosos en la historia criminal de Chile. La investigación reveló una conspiración que se extendía por más de un siglo, involucrando a múltiples generaciones de familias del pueblo. Elena había testificado en el juicio, describiendo todo lo que había descubierto. Sin embargo, las autoridades tuvieron dificultades para procesar completamente lo que había encontrado en la caverna. Los reportes oficiales describían la formación como un fenómeno geológico inusual y evitaban mencionar los aspectos más perturbadores de su apariencia. Esteban Morales y otros líderes de los Guardianes del Umbral fueron condenados por los asesinatos de Tomás Herrera, el antropólogo Soto Valdés, y al menos otros 5 individuos cuyas desapariciones se habían documentado a lo largo de las décadas. Los restos de Tomás nunca fueron recuperados, pero su abuela Magdalena finalmente tuvo respuesta sobre lo que le había sucedido. Elena le entregó personalmente el diario de su nieto, junto con evidencia de que había muerto tratando de exponer una terrible injusticia. El faro de Piedra Negra fue clausurado permanentemente. Las autoridades sellaron tanto la entrada principal como el acceso al sótano secreto. La caverna subterránea fue declarada zona restringida y se instaló vigilancia constante. Sin embargo, Elena mantuvo correspondencia con algunos geólogos y biólogos marinos que habían examinado discretamente las muestras tomadas de la caverna. Sus análisis sugerían que la formación era efectivamente de origen biológico, pero de una antigüedad que desafiaba toda comprensión científica. 6 meses después del caso, Elena recibió una carta de un colega detective en la ciudad de Valdivia. Había tenido conocimiento de desapariciones similares en un pueblo costero de esa región, centradas alrededor de una antigua iglesia construida sobre lo que habían sido sitios ceremoniales mapuches. Creo que lo que usted descubrió en Piedra Negra, escribía el detective, podría no ser un caso aislado. ¿Estaría interesada en investigar otra conspiración similar? Elena contempló la carta durante largo tiempo. Sabía que aceptar significaría adentrarse nuevamente en un mundo de secretos antiguos y horrores ocultos. Pero también sabía que había familias que merecían respuestas, y verdades que necesitaban ser expuestas. Finalmente, tomó su teléfono y marcó el número que aparecía en la carta. Detective Moreno, dijo cuando contestaron, soy Elena Vázquez. Creo que tenemos que hablar. Mientras hablaba, dirigió su mirada hacia la ventana de su oficina en Santiago. En la distancia, las montañas de la cordillera se alzaban majestuosas contra el cielo vespertino. Pero Elena ya no las veía solo como un paisaje hermoso, ahora sabía que bajo la superficie de la realidad cotidiana, existían secretos que algunas personas estaban dispuestas a matar para proteger. Y ella estaba dispuesta a arriesgar su vida para exponerlos. Fin. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscribe y comparte. Déjame en los comentarios qué género quisieras para la próxima historia. Nos vemos en la próxima.